Buen día. Hoy vamos a meditar Gálatas capítulo 3 versículos 19 al 29. En los versículos anteriores, Pablo estuvo explicando lo que significa la justificación por la fe, enfatizando que la salvación se obtiene no por obras, sino a través de la fe en Jesucristo. Y ahora, como sabiendo de antemano la duda de sus lectores, se hace la pregunta retórica: ¿y entonces para qué existe la ley? En el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, para los cristianos judíos no debe haber sido fácil aceptar la idea de la justificación por la fe, porque en ellos estaba muy arraigada la cultura de la tradición religiosa que venía de generación en generación. Todos sus antepasados vivieron cumpliendo las leyes dadas por Dios mismo, y los judíos tenían muchas costumbres y tradiciones derivadas de esas leyes, y algunos de ellos eran muy importantes porque tenían relación directa con Dios, como los rituales de sacrificios y la circuncisión, que era su señal de identificación como pueblo de Dios. Y es muy entendible el cuestionamiento de los cristianos judíos con respecto a los gentiles, porque aunque creían en Jesús, seguramente pensarían que debían circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios, como indica a los extranjeros en el libro de Éxodo. Para ellos era inaceptable que un extranjero sea parte de su comunidad de fe sin cumplir con el mandato de Dios. Si hasta Jesús mismo dijo que Él vino a cumplir la ley y lo cumplió, ¿no? Pero ahora viene este Pablo y dice que ya no es necesario el cumplimiento de la ley. ¿Cómo es eso? ¿No? Y claro que yo también me cuestionaría si fuera un judío. Y por eso Pablo tiene que explicar bien el propósito de la ley y lo que es la justificación por gracia. Y por eso después dedica todo el libro de Romanos, ¿no?, para explicar este tema tan crucial, no solo para los judíos, sino para todas las futuras generaciones de cristianos que iban a ser salvos por la fe en Jesús. Entonces volvemos a la pregunta: ¿por qué? ¿Para qué sirve la ley? Y en el mismo versículo 19, en versión NTV, Pablo explica que la ley fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá Pablo? Nos está enseñando que la ley nos sirvió de tres cosas. 1, para conocer nuestra condición pecaminosa. 2, para ser de protección, para que no nos desviemos. Y 3, para que nos llevara a Cristo. La ley fue dada no con intención de justificar al hombre, sino para llevar a los hombres a ver su necesidad de la promesa, al demostrar su pecaminosidad, y para señalar a Cristo, solo por medio del cual podrían ser perdonados y justificados. Y para facilitar la comprensión nos pone la imagen de una tutora. Y con un poquito más de imaginación podemos recrear la escena de la siguiente manera. Una maestra tutora recibe de un padre la misión de llevar a su hijito a una mansión donde lo está esperando un príncipe llamado Jesús. Y mientras viaja, la tutora le va indicando al niño los cuidados que debe tomar porque el camino es peligroso. Le dice: no vayas por allí porque te vas a tropezar. No debes caminar por allí porque te vas a caer al precipicio. No debes tocar ese árbol porque es venenoso. Tienes que venir por acá y por allá. Y así lo va indicando hasta completar un largo viaje hasta llegar hasta donde está Jesús. Y el niño ya está grande. Y la tutora le presenta al niño a Jesús y se va, porque su tarea terminó allí. La tutora lo cuidó,
a que no saliera del camino que conducía hacia Jesús. Y ahora que el niño creció y se encuentra con Jesús, solamente tiene que disfrutar de su presencia y ya no necesita que nadie le esté diciendo, indicando por aquí o por allá, porque está Jesús y Jesús le da toda la protección y toda la seguridad para que el niño esté tranquilo, en libertad, ¿no? Para poder transitar tranquilamente dentro de su mansión. Y esto es lo que hace la ley y la gracia. La ley constantemente te pone límites para proteger que no caigas en pecado. Pero en Jesús tenemos libertad. Y uno sigue cumpliendo la ley, pero no por obligación, sino por amor. Hoy en día hay una tendencia de los jóvenes de rechazar cualquier tipo de legalismo bajo el pretexto de que los tiempos han cambiado y que el evangelio también hay que contextualizarlo. Y si uno ama a Dios, ya no es tan necesario seguir las tradiciones de la iglesia, como venir todos los domingos, leer la palabra todos los días, ¿no? Orar en el templo, ¿no? Ahora es como que todo lo puedo adaptar a mi conveniencia, ¿no? A mi comodidad. Porque Dios me ama igual, o Dios me perdona, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Los que de verdad aman a Dios llevan escrito la ley de Dios en sus corazones. Y son aún más legalistas consigo mismo cuando se trata de agradar a Cristo. Como dijo mi profesor de Romanos, sí, la ley no sirve para la salvación, es verdad, pero sí para la santificación. Entonces no desechemos toda la ley como algo malo. La ley nos ayuda a disciplinarnos, a ponernos límites, a cumplir con mandamientos que nos acercan a Dios, que nos mantienen más puros, más santos. Por eso no tenemos que desechar toda la ley. Y los últimos versículos nos dicen los efectos de la gracia en Cristo. Y fíjense cuántas veces se repite Cristo en estos 4 versículos. En versión Reina Valera dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si sois de Cristo, esta es la cuestión. La cuestión no es, ¿está usted de acuerdo con la ley? La cuestión no es, ¿es usted un judío o gentil o latino o coreano? La cuestión no es, ¿eres esclavo o libre? La cuestión no es, ¿eres un hombre o una mujer? La cuestión no es eso. La cuestión es, ¿sos de Cristo o no sos de Cristo? ¿Perteneces a Cristo o no perteneces a Cristo? Y si soy de Cristo, entonces tengo escrita en mi corazón la ley de Cristo. Y entonces Cristo va a ser mi parámetro. Cristo va a ser mi ley. Cristo va a ser mi propósito, mi meta, y Cristo va a ser mi todo. Amén. Que el Señor les bendiga.